Saludos desde Žižkov, Praga. Este es el tercer vídeo que estoy haciendo durante la cuarentena para sustituir la clase, en lo posible, claro, sustituir la clase de SL2, o sea, literatura española para el segundo semestre, de la Universidad Técnica de Liberec. Como seguramente habéis visto, os mandé un curso, os mandé un vídeo, aunque fuera el día que era fiesta, ¿no? Era fiesta, yo no tenía que haber ido a clase, pero sin embargo mandé un vídeo. Que nadie se distraiga con eso, porque no significa nada. Sencillamente hay unos temas que tenemos que cumplir, que están en el SIS, y entonces yo voy a mandar todos los vídeos para que tengáis cubiertos todos los temas de, perdón, el SIS, no, el STAG, me confundo con el sistema de Praga que se llama SIS. Entonces, si miráis el sílabus de la asignatura, veis que hay una serie de temas y estamos tratando todo, en los vídeos estamos tratando todos los temas que nos quedaban. Hoy me voy a dedicar a Pío Baroja y Machado. Tampoco os distraigáis, por favor, porque el vídeo anterior lo hice de Unamuno y Azorín, porque estaba en la misma fotocopia, ¿no? Sencillamente, da igual, ¿no? Hay cuatro importantes mm, escritores en el sílabus, que son Unamuno, Azorín, Pío Baroja y Machado. Hemos visto Unamuno, Azorín y ahora vamos a ver Pío Baroja y Machado. Y en el siguiente vídeo trataré el siguiente tema que está en el sílabus, ¿de acuerdo? Así que mm, tenéis que tener en cuenta que los vídeos intentan sustituir las clases, pero en fin, hacemos lo que podemos, pero bueno, tampoco no significa eso, ¿me entendéis? Que hay que mandar un vídeo cada vez que uno tiene clase, ¿no? Sencillamente. Lo importante es cubrir los temas que están en el sílabus, porque si no, podríais decir, no hemos tenido clase de ese tema que está en el sílabus y luego podríamos tener una pregunta en Statnice sobre esto. Bien, entonces, una vez aclarado esto, voy a empezar con Pío Baroja y luego seguiré con Antonio Machado. Intento que no sea demasiado largo el vídeo, sencillamente porque si es demasiado largo, pues al final uno se acaba aburriendo y deja de ser pedagógico, ¿no? O sea, intento concentrarlo. Bien, entonces Pío Baroja es un señor que nace, es el novelista más importante de la generación del 98 y nace en 1872 y muere en 1956. Pío Baroja era vasco, pero vivió la mayor parte de su juventud y, y prácticamente gran parte de su vida adulta, fuera de los viajes que hacía, etcétera, en Madrid. Entonces, Madrid es la ciudad de adopción de Pío Baroja y escribe mucho sobre Madrid. También escribe mucho sobre el País Vasco y escribe mucho en general sobre todas las cosas. También tiene novelas de aventuras que suceden, pues no sé, en el Mediterráneo o en los mares del sur, ¿no? Pero en fin, es un novelista que nació en el País Vasco y de cultura vasca, esto es muy importante, hay que recordarlo, pero repito, su lugar, su centro en el que vivió más fue Madrid, en diferentes, mm, en diferentes direcciones, ¿no? Según vino la guerra y todo eso. Bueno, ellos vivían en una casa, de la familia Baroja vivía en una casa que estaba en Argüelles y fue destruida durante la guerra y entonces luego se tuvieron que cambiar, ¿no? En fin. Mm, Esto lo cuenta su sobrino que se llama Julio Caro Baroja en un libro muy bonito que se llama Los Baroja. Es una especie de autobiografía con recuerdos y ahí dice Julio Caro Baroja que su casa fue destruida. En fin, entonces toda la familia pues se movió, pero más o menos estaban en Madrid. Pío Baroja, como he dicho, es el novelista de la generación del 98 más importante, es el mejor novelista. Azorín es un novelista muy bueno, pero tiene pocas novelas buenas. Sin embargo, Pío Baroja tiene muchísimas novelas. Quizá no todas son igual de buenas, pero tiene muchas, muchas novelas. Todas son interesantes. Lógicamente, unas son mejores que otras, pero tiene unas 10, 15 novelas que son geniales. Y también es un escritor de ensayo, es un escritor que tiene muchos ensayos también. Recuerdos,
pensamientos, cosas así que son muy bonitos, son fantásticos. Era un señor que escribía muy bien. Mm, bueno, entonces, ¿en qué consiste la novela, la forma de escribir de Pío Baroja? Bueno, lo primero que hay que decir, para que entendáis un poco, eh, lógicamente un vídeo, aunque fuera un vídeo de 3 horas, no puede explicar la obra de Pío Baroja, haría falta un curso entero de un año, vamos. Pero, bien, vamos a acercarnos un poco, ¿no? Lo primero, para entender algo de cómo era este señor. Pío Baroja decía que era un anarquista. Pero, cuidado, en esta época en España, a principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, el anarquismo era de verdad muy importante en España, era un movimiento político muy fuerte. El anarquismo y violento, es decir, se ponían bombas y se mataba gente. Y eso lo hacían a veces anarquistas. Por ejemplo, un anarquista eh, cometió un atentado al rey en el día de su boda, al rey Alfonso XIII, en el día de su boda. Es una cosa tremenda. Y no lo mató, ¿no? Pero le tiró una bomba, imaginaros. Bueno, ya sabéis, con la historia checa también, de alguna forma, y la historia centroeuropea también está relacionada, ¿verdad? Con el anarquismo, que era muy fuerte en Europa, ¿no? Entonces, Pío Baroja incluso escribe sobre esto, sobre este tema. Tiene novelas que tratan sobre el tema del anarquismo. Y él mismo decía que era un anarquista. Pero atención, cuidado. Él no creía que fuera bueno tirar bombas, ¿no? Y matar gente. Pío Baroja decía que era un anarquista de pluma, un anarquista literario, es decir, anarquista en el sentido de que criticaba con su literatura, criticaba las ideas de la sociedad y con ello intentaba destruir la sociedad, pero no destruir la sociedad por destruir, sino destruirla para que mejorara, criticarla para que mejorara, para que solucionara sus problemas y solventara sus errores, porque la sociedad tiene errores, ¿no? Bueno, pues Pío Baroja quería, digamos, romper las mentiras de la sociedad, ¿no? Digámoslo así. Y por eso él decía que él se consideraba un anarquista, era un escritor muy crítico, una persona muy crítica. Pero un anarquismo, repito, de pluma, ¿no? Un anarquismo de ideas, ¿entendéis? No un anarquismo de poner bombas. Eso a él le parecía muy mal. Lo dice directamente. Dice, esto de poner bombas, esto es una cosa muy fea. No debería hacerse. Pero anarquista de ideas sí. Y esto se ve muy bien en una de sus novelas, precisamente, dedicadas al tema del anarquismo. Y para que veáis cómo escribía Pío Baroja, aquí tenéis tres novelas, una, dos y tres, 1904, 1904, 1905, o sea que las escribía muy rápido, ¿no? Y las novelas se llaman La Busca, Mala Hierba, Aurora Roja. Y esto es una trilogía, es decir, que las tres novelas forman como un grupo. No es que sea la misma historia, pero están muy relacionadas. Y esto lo hacía mucho Pío Baroja, que agrupaba sus novelas de tres en tres, a veces de dos en dos, y otras no se agrupan, ¿no? Otras son, digamos, individuales. Pero muchas veces hacía estas trilogías, sobre todo trilogías. La Busca y Mala Hierba tratan de un personaje que se llama Manuel y que es una especie de pícaro. Pero cuidado, digo, especie de. No digo que sea novela picaresca, ¿eh? Digo que de lejos se parece, pero no es novela picaresca. Es un muchacho que tiene que ganarse la vida y entonces tiene que conseguir sobrevivir, tiene que luchar por la vida. Por eso la trilogía se llama La lucha por la vida. En la segunda, Manuel sigue con sus aventuras y en la tercera novela, el protagonista es Juan, que es el hermano de Manuel, ¿entendéis? Entonces hay una relación, pero no es que sea solo la misma historia. Bueno, pues esta tercera novela, que se llama Aurora Roja, y está aquí tenéis la edición de Caro Raggio, los libros de Caro Raggio, de esta editorial, Caro Raggio, son los más bonitos eh, para leer a Pío Baroja, son muy bonitos, una preciosidad. Así que un saludo a la editorial Caro Raggio, que es una maravilla. Son preciosos los libros. Y aquí el personaje, Juan, que es una especie de anarquista, pero es un anarquista filosófico, en un club de anarquistas que se llamaba Aurora Roja, por eso se llama así la novela,
hace un discurso. Hay un momento que tienen una especie de reunión de anarquistas y dicen que hable Juan, que hable Juan. Y entonces, mm, mm, perdón, no, no es Juan el que habla, perdón, no. Habla Juan y da un discurso muy bonito, pero luego habla otro anarquista, perdón, habla otro anarquista, me equivoqué, ¿no? Que se llama Caruti. Y entonces este señor Caruti hace también un discurso sobre la anarquía y dice al final, viva la anarquía, viva la literatura. Viva la anarquía, viva la literatura. Y eso es, de alguna forma, el significado de la anarquía para Pío Baroja. Al final del capítulo, Manuel, que es el hermano de Juan y que está también allí, va pensando en esto, ¿no? Dice, anarquía, literatura. Manuel encontraba una relación entre estas dos cosas, pero no sabía cuál. Es decir, que el personaje dice, debe haber una relación, pero no está clara para el personaje. Pero para Pío Baroja, de alguna manera, sí está clara. Anarquía, literatura. ¿Qué es anarquía? La libertad de pensamiento. Y la literatura también, la libertad, la posibilidad de criticar. Mm, Esto sobre la anarquía. Bueno, las novelas de Pío Baroja, importantes, las primeras, ¿no? No la primera totalmente, porque él escribió un par de novelas antes, pero podemos decir que la primera novela importante es esta, 1902, para que veáis cuándo empieza a escribir, ¿no? 1902. Luego tiene la trilogía esta, que es fantástica. Esta primera novela también es muy buena. Y luego, un poco más adelante, para nombrar algunos títulos, tenemos 1911, El árbol de la ciencia, que es quizás su mejor novela, y 1913 en adelante, esto solo es por nombrar algunas obras, 1913 en adelante mm, empieza a publicar una serie de novelas que se llaman Memorias de un hombre de acción, y son las historias de un personaje que se llama Aviraneta, lo tenéis ahí en el papel, aquí tenéis la primera, esta es la primera, Pío Baroja, El aprendiz de conspirador. Conspiración significa spiknuki, también carorracho. Y, y estas novelas son muy interesantes. Estas novelas que se llaman Memorias de un hombre de acción. Es un grupo de novelas, más de 20, que tratan de un personaje, Aviraneta, que es en realidad un personaje que existió y que era de la familia de Pío Baroja. Era un tío abuelo antiguo, ¿no? Y era un hombre que se dedicó a ser guerrillero, espía, conspirador, ¿no? Entonces son novelas de aventuras. Son novelas de aventuras, de lucha, tienen que huir, les persiguen los soldados, luego van a la guerra, ¿no? Y entonces son novelas, digamos, de típica novela de aventuras, muy bonitas. Y sucede durante la historia española del siglo XIX. Por eso son novelas históricas. Se parecen mucho a las novelas históricas que hizo Galdós, que se llaman episodios nacionales. Galdós, Benito Pérez Galdós, también tiene una serie de novelas históricas que tratan de la historia española del siglo XIX. Empieza más o menos, bueno, empieza con Trafalgar y luego las guerras napoleónicas y luego sigue la historia del XIX. Bueno, pues Pío Baroja hace lo mismo, pero de una forma distinta. Porque Galdós, de alguna manera, escribe esas obras históricas para exaltar, de alguna manera digo, la historia de España, ¿no? Que es una historia, digamos, de héroes. Y en cambio Pío Baroja no. Las novelas históricas de Pío Baroja son más, ¿cómo decirlo?, más de cámara, no son tan heroicas, ¿no? Los personajes no saben muy bien hacia dónde van, ¿no? Están como una especie de laberinto. Y no sirven para exaltar a la patria, sino para criticarla y también para ver lo que tiene de bueno, ¿no? Lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Es decir, en cierto modo son menos idealizadas, aunque Galdós también criticaba, ¿no? Lógicamente, a través de sus novelas, ¿vale? Pero son mucho menos idealizadas. Son más típicas de él, ¿no? Es decir, más inseguras, ¿no? Los personajes son inseguros, las ideas son inseguras, todo es inseguro en Baroja. Baroja es un señor que decía, bueno, en el fondo no estamos seguros de nada, ¿no? Y por tanto, ¿para qué ponerse a defender a España, ¿no? Pero tampoco decía que había que criticar a España, ¿no? Es decir, que ni una cosa ni otra, sino a medias, ¿no? O unas veces una cosa y otras veces otra cosa. Eh,
Baroja era un señor que estaba poco seguro de casi nada, ¿no? No tenía seguridades. Fijaros, lo que dice, por ejemplo, en este libro, La intuición y el estilo, que pertenece a las memorias de Pío Baroja, que son varios volúmenes, y uno de ellos es este, La intuición y el estilo. Aquí habla mucho de literatura, por eso voy a comentarlo. Pero no solo habla de literatura, dice, por ejemplo, nadie sabe nada, nadie conoce el mecanismo del universo, y lo más probable es que no se conozca nunca. Es decir, que Pío Baroja es un señor que decía, bueno, no, el hombre no sabe nada, ¿no? No sabemos nada. Bueno, esto se podría criticar, ¿no? Se podría discutir, pero él decía esto, ¿no? La razón de su existencia del universo, si es que la tiene, es decir, si es que el universo tiene razón, o sea, tiene Smissel, esa no se puede saber ni se sabrá jamás. Es decir, Nedime procis metari. La idea misma de la razón es una idea humana. Hablar, como ha hablado Bregson, del elan vital es una fantasía sin ningún valor. Todas esas son palabras o a lo más poesía. Es decir, todo lo que el hombre sabe, todas las ideas del hombre, él dice Baroja que son palabras, ¿no? Incluso poesía. A veces son bonitas, pero nada más. No estamos seguros de nada. En el mismo libro, un poco, un poco antes, comenta la misma, bueno, durante todo el libro está comentando una y otra vez la misma idea. La idea de que todo es relativo, de que nada es seguro, no sabe nada. Por eso Pío Baroja es un escritor que, repito, critica cosas, pero también de alguna manera se critica a sí mismo y critica, digamos, teniendo una especie de inseguridad, diciendo que nada es completamente cierto y que nada es completamente em, claro. Nada es completamente claro. Y todo depende mucho de quién lo diga y, ¿no? Es una especie de relativista. Pío Baroja es un relativista. Esto, esta idea digamos, de que nada es seguro, claro, lo proyecta en sus novelas. Y lo proyecta en sus novelas de dos formas. Por una parte están las ideas. Muchas veces se dice, no sabemos nada, no estamos seguros, pero, de esto vamos a hablar ahora, ¿no? Pero también se proyecta esta especie de relativismo, inseguridad, etcétera, como si no hubiera verdad, ¿entendéis? Como si no hubiera verdad, que es lo que decía Nietzsche, a quien Pío Baroja leía mucho. Digo que esta idea de que no hay verdad, esta idea de la inseguridad, lo proyecta Baroja en la estructura de sus novelas, en la técnica de cómo hacer novelas. ¿Cómo hacía Pío Baroja novelas? Cuál es se puede decir, cuál es la poética de sus novelas, ¿no? Pues Pío Baroja decía una cosa muy parecida a lo que decía Unamuno y lo que decía Zorín. ¿Os acordáis? Está en el vídeo anterior, en los vídeos anteriores. Unamuno decía que escribía a lo que salga, o sea, que no tenía una preparación previa, sino que improvisaba, digamos. Azorín decía que escribía sin plan, porque la vida no tiene plan. Como la vida no tiene plan, pues la literatura tampoco tiene que tener. Y Pío Baroja dice que escribe sin plan, que él es un escritor que no tiene plan, que se sienta a escribir, dice, bueno, voy a escribir. ¿Y de qué voy a escribir? Bueno, no sé, algo saldrá, ¿no? Así que todos se parecen mucho, ¿entendéis? Por eso es la generación del 98. Tienen la misma estructura para hacer novelas, la misma técnica. Dice, por ejemplo, Baroja, esta tendencia mía de no apreciar gran cosa la composición, o sea que él no aprecia la composición es la estructura para hacer una novela, ¿no? Primero hago un esquema y luego escribo la novela, ¿no? Pero las novelas de Baroja no tienen esquema, son así como, bueno, son raras, ¿no? Dice, esta tendencia mía de no apreciar gran cosa la composición me ha hecho descuidarla un tanto en mis libros. O sea que él descuida la composición. Dice, muchos novelistas, Galdós entre ellos, por lo que él me dijo, pensaba un plan y luego lo proyectaba sobre un lugar, una ciudad, un paisaje o un campo, ¿no? Es decir, que Galdós primero piensa un plan, hace una estructura y luego escribe la novela. Dice, este procedimiento me parece de novelista dramático.
Yo no procedo así. A mí, en general, es un tipo o un lugar lo que me sugiere la obra. Es decir, que Pío Baroja no tiene plan, sino que ve, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Y le da una impresión y empieza a escribir. No tiene plan. Dice, yo no procedo así. Pío Baroja escribe sin plan. Esto es muy importante. ¿Y por qué escribe sin plan? Pues escribe sin plan porque en cierto modo cree que el hombre no puede conocer la realidad. Entonces la novela no es exactamente una especie de estudio objetivo de la realidad, como era para Galdós y para la generación realista, sino que es una especie de impresión, una intuición, ¿no? Una cosa como poética, pero no busca objetividad. Sin embargo, sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa. Decía Pío Baroja que para él la novela era importante para, o lo que a él le interesaba en la novela era, dice, eh, una cosa, como decía el escritor Stendhal. Stendhal es un escritor francés, es el autor de El rojo y el negro, ¿cómo se llamará en checo? Červené a černý. En francés, le rouge et le noir. Entonces, Stendhal, ¿verdad? Stendhal. Pues dice Pío Baroja que a él le interesa lo mismo que le interesa a Stendhal. Stendhal es un novelista. Dice Pío Baroja, a mí me interesa, como decía Stendhal, ver en lo que es. Repito porque la frase es difícil, ¿eh? Dice que le interesaba ver en lo que es. Es como vidět v tom, co jest. Así lo tradujimos en un artículo que yo tengo sobre el tema. Ver en lo que es. ¿Qué significa eso? Pues que para Pío Baroja la literatura era una forma de visión, pero no una visión objetiva, sino una visión para comprender el corazón del hombre, para comprender el porqué de las cosas, pero en realidad, por otra parte, no podía comprenderlo, ¿entendéis? Es una especie de dialéctica. Es decir, para él la literatura, para Baroja, la literatura es un camino hacia el hombre. Por eso sus novelas hablan de personas que realmente podemos pensar que existen, ¿no? Son realistas, son verosímiles, ¿entendéis? O sea, no es un juego tampoco, no es solamente una literatura, digamos, que es para jugar, sino que es una literatura para pensar acerca del problema de la existencia. Pero al mismo tiempo, cree Pío Baroja que nunca daremos la solución a ese problema. Pensamos acerca de él, el problema del hombre, pero nunca estaremos seguros. Y esa experiencia es precisamente el resultado de ver en lo que es, ¿no? Es decir, el hombre es un ser que está perdido. Y la literatura de Baroja le sirve para entender eso, para entender que el hombre es un ser que está perdido, que no sabe a dónde va. Porque nada se puede conocer. Estas son ideas que Baroja, eh, según creía él, había leído en Kant. Es decir, eh, Baroja dice que la lectura de Kant, eso es muy importante, la lectura de Kant, Immanuel Kant, el filósofo de la crítica de la razón pura, era una especie de relativista. Esto no es verdad. Es que Pío Baroja no entendió a Kant. Pío Baroja estudió a Kant, que es un filósofo muy difícil. Dice que leyó a Kant, intentó leer a Kant y comprenderlo, pero en realidad no lo comprendió. Pero lo que Pío Baroja creyó comprender, no lo comprendió bien, pero lo que creyó comprender es que la filosofía de Kant significa una especie de relativismo o escepticismo. ¿No? Y entonces, esto está en el árbol de la ciencia. Estas ideas están en el árbol de la ciencia. Esta es mi edición del árbol de la ciencia, ¿verdad? De Baroja, el árbol de la ciencia, en cátedra. Y ahí, en la página 169, si queréis verlo, el personaje dice esto. Andrés Hurtado dice esto. Dice, cuando me convencí por Kant que el espacio y el tiempo no significan nada, por lo menos que la idea que tenemos de ellos puede no existir en nosotros, me tranquilicé. O sea, cuando me convencí por Kant que el espacio y el tiempo no significan nada, me tranquilicé. Esto lo dice el protagonista de la novela. ¿Por qué dice esto? Pues porque Kant dice, esto sí que lo dice Kant, Kant dice que el espacio y el tiempo no son cosas que están en el mundo, sino que son
sencillamente nuestra forma de ver el mundo. El hombre ve el mundo a través de la sensación del espacio y el tiempo. Pero eso no significa que el espacio y el tiempo estén en el mundo. Es como si el espacio y el tiempo fueran una forma de nuestra mente, pero el espacio y el tiempo no están en el mundo. Como el espacio y el tiempo no están en el mundo, cuando creemos que el mundo tiene espacio y tiempo, no lo estamos conociendo, no conocemos el mundo. Por tanto, dice Pío Baroja que se dio cuenta al leer a Kant de que no hay espacio y no hay tiempo en el mundo. Esos son cosas que están en nuestra cabeza, pero no están en la realidad. Y entonces el personaje dice, me tranquilicé. ¿Por qué se tranquilicé? Bueno, porque todos los problemas que tiene el ser humano es como si no fueran reales. Entonces, de ahí se deduce que el hombre no puede conocer. Esto es la lectura que hace Pío Baroja de Kant. Es una lectura errónea, cuidado. Es una lectura en cierto modo errónea, pero esto sería muy difícil de explicar. Entonces, lo importante es pensar que Pío Baroja ha leído a Kant y que en su interpretación de Kant, eh, lo que resulta de esa interpretación es que el hombre no puede conocer y por tanto el hombre vive en una especie de inseguridad o incerteza, o sea, no sabe exactamente qué es el mundo, no sabemos qué es el mundo. Esto sería lo que diría Kant, o sea, lo que diría Baroja, no sabemos lo que pasa, ¿no? Y esto, o algo parecido, es lo que podemos ver en la fotocopia que tenéis en el SIS, perdón, en Stack. Ahí tenemos una fotocopia que es un trozo, que es un trozo del árbol de la ciencia. Tiene el número 8 y, ¿no? Y lo encontraréis seguramente, está después de Antonio Machado. Y entonces, ¿qué pasa ahí en esa fotocopia? Bueno, pues están hablando dos personajes, Andrés Hurtado y su tío, que se llama Iturrioz. Y son amigos, ¿no? Bueno, son tío y sobrino, pero también son amigos y hablan mucho y hablan de filosofía. Y entonces en este momento los dos están hablando de que la naturaleza es cruel. Esto no es una idea de Kant, es una idea de Darwin. En la naturaleza continuamente se está luchando, luchan unos con otros, ¿no? Es decir, un animal come a otro animal, ¿no? Y siempre se está luchando. Y precisamente eso es lo que dice Iturrioz al principio de la fotocopia. Dice, ahí tienes el igneumon, que mete sus huevos en una lombriz y la inyecta una sustancia que obra como cloroformo. O sea, está hablando de un insecto que se come a otro insecto. Bueno, no solo se lo come, sino que le mete dentro los huevos de sus crías, entonces las crías nacen dentro del otro insecto mientras está vivo, ¿no? Dice el Sphex, que coge las arañas pequeñas, las agarrota, las sujeta y envuelve en una tela y las echa vivas en las celdas de sus larvas para que las vayan devorando. Los insectos se comen unos a otros, se comen y no, se comen vivos, ¿no? Ahí están las avispas que hacen lo mismo, arrojando al spoliarium que sirve de despensa para sus crías. Los pequeños insectos paralizados por un lancetazo que les da con el aguijón en los ganglios motores. Es decir, está hablando de que los insectos se comen unos a otros vivos, ¿no? Es una cosa muy cruel, ¿no? Y entonces dice, un poco más abajo dice Andrés, sí, sí, no siga usted, la vida es una cacería horrible. La vida es una cacería horrible. Cacería como cazar, lobit. Es decir, todos estamos comiéndonos unos a otros. Esto es una idea de Darwin. Aquí se proyecta Darwin. Y entonces al fin, después de hablar, ¿no? Esto significa la vida es muy cruel, ¿no? Están hablando de esto todo el tiempo y repito, esto significa la vida es muy cruel. Y el hombre también, el hombre es un animal. Nos comemos unos a otros, luchamos unos contra otros para sobrevivir y ya está. Es una idea muy pesimista, ¿no? De la realidad. Y por eso, recordad, porque eso es una idea típica de Baroja, recordad cómo se llama la trilogía, La lucha por la vida, ¿no? La- o sea, El árbol de la ciencia es una novela que viene después, pero esta trilogía se llama La lucha por la vida, porque esto es una idea típica de Baroja, ¿no? Que hay que luchar por la vida. Y entonces al final del capítulo, fijaros, Andrés, después de haber hablado con su tío sobre esto, es un tema terrible, ¿no? Porque significa que el hombre siempre está luchando y no hay nunca paz ni armonía. Dice, ¿qué hacer? ¿Qué dirección dar a la vida?
se preguntaba con angustia, y la gente, las cosas, el sol le parecían sin realidad ante el problema planteado en su cerebro. Las novelas de Pío Baroja son así, son unas novelas, mm, digamos, existencialistas, para que me entendáis, donde se habla del dolor, de la vida que es absurda y, y del hombre que está perdido, ¿no? Está perdido porque su forma de ver la existencia era relativista y creía que el hombre no podía alcanzar la verdad. Así que son muy pesimistas, sus novelas son muy pesimistas, em, pero son muy bonitas también. Hay una esperanza también en las novelas. Hay algo, ¿no? Hay una esperanza extraña, pero bueno, son muy tristes, ¿no? Sus novelas son tristes, son para llorar. Bien, entonces, espero que con eso, mm, espero que pueda servir como pequeña introducción para Pío Baroja. Y ahora me voy a dedicar un poco a Antonio Machado. Vamos a ver. También tenemos una fotocopia de Antonio Machado con unos poemas, que es así. La tenéis en el sistema, ¿verdad? La veis de lejos, ¿no? Para que la localicéis. Tiene el número 6, tiene unos poemas y tiene el número 6. Y estos son unos poemas, repito, de Antonio Machado. Antonio Machado nació en 1875 y murió en el 39, cuando terminaba la Guerra Civil. Antonio Machado, ¿verdad? ¿Lo veis? Y estos son algunos de los libros importantes de Antonio Machado. No todos, pero él publicó poco. Lo dejo quieto, ¿vale? Estos son los libros de algunos libros importantes de Antonio Machado. Y aquí hay un filósofo que influye mucho en Machado, Henri Bergson, y un concepto filosófico de Bergson que voy a explicar ahora. Bueno, entonces, Antonio Machado es un filósofo, es un poeta, bueno, también es un filósofo, es un poeta que nació en Sevilla, pero desde que era joven, un niño prácticamente, su familia se trasladó a Madrid. Es una cosa un poco parecida como Pío Baroja, ¿verdad? Lógicamente, muchos escritores pues estaban en Madrid, ¿no? Aunque no eran de Madrid. Bien, entonces es un poeta sevillano, repito, recuerda mucho su infancia en Sevilla y luego pasa una parte también de su infancia en Madrid y en un momento determinado bueno, su padre muere, luego muere su abuelo y entonces Antonio Machado pues tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Necesita un trabajo cuando ya es un hombre joven y, y entonces, bueno, Antonio Machado pues no sabe nada, ¿no? No sabe hacer nada porque es un poeta y lo único que sabe es poesía. Entonces, ¿qué hace, no? ¿De qué puede trabajar? Bueno, pues como sabe francés, porque ha estudiado francés para leer la poesía francesa, pues entonces empieza a ser profesor de francés, ¿no? Y su primer destino, donde Machado empieza a ser profesor de francés, es en Soria. Soria es una ciudad pequeña que está, digamos, de camino entre Madrid y Barcelona, ¿no? Un poco como a medio camino entre Madrid y Barcelona, pues ahí está Soria. En esa época, cuando Antonio Machado va allí, Soria es una ciudad muy pequeña, ¿no? Es una ciudad muy provinciana, ¿no? Muy provinciana. Bueno, ahí conoce a su mujer, su mujer vivía en Soria y entonces él la conoce, es una muchacha, se casan, van a París, están un año en París, es en el año 1911 me parece, están en París porque Antonio Machado va a estudiar a París con una beca, pero entonces ella se pone mala, se pone enferma y entonces tienen que volver. Y cuando vuelven, ella, bueno, tiene tuberculosis y muere, ¿no? Entonces Antonio Machado se va de Soria porque no puede soportar el recuerdo y entonces va por otras ciudades de España siendo profesor de francés, ¿no? Era profesor en los institutos, o sea, como gymnasium. Primero trabaja en Baeza, luego trabaja en Segovia y luego ya finalmente va a Madrid, ¿no? Y cuando está en Madrid, pues prácticamente estalla la guerra y entonces por la guerra Antonio Machado tiene que irse al exilio porque él era republicano. Y en el exilio muere, ¿no? Muere en Francia, prácticamente cuando la guerra está acabando. Esa es un poco la vida, ¿no? de Antonio Machado. Bien, muy importante.
Antonio Machado, habéis visto los libros que tiene, ¿no? Aquí están, mm, pongo otra vez, Soledades y Campos de Castilla. Estos son sus dos primeros libros, Soledades y Campos de Castilla. Luego tiene otro libro que se llama Nuevas Canciones y ya está. Eso es todo lo que publica de poesía. Así que aquí lo que os he puesto en el papel, ¿vale? Para que lo tengáis muy claro, tiene Soledades, que son poesías, Campos de Castilla, que son poesías, y luego lo que yo he puesto es 1936, Juan de Mairena. Juan de Mairena son unos pensamientos, es un libro de pensamientos, es como una especie de filosofía, ¿no? ¿Vale? Así que tened en cuenta, es un poeta, pero también es un filósofo. Poeta y filósofo. Bien, entonces, la obra de Antonio Machado. Bueno, pues el libro Soledades, 1903, es un libro modernista. Es un libro con la influencia del modernismo. Tenéis que acordaros de lo que es el modernismo. Es el movimiento literario creado por José Martí y Rubén Darío, que son escritores americanos. Uno es cubano y otro es nicaragüense. Entonces ese modernismo llega a España y tiene una gran influencia. Hay muchos poetas españoles que siguen esa tendencia. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, también es un poeta modernista. Bien, pues Antonio Machado, repito, cuando empieza a escribir es un poeta modernista, más o menos. Pero su modernismo es un modernismo especial. Es un modernismo diferente al de Rubén Darío. ¿Por qué? Porque es un modernismo más íntimo, un poco más sencillo. Y también los temas son distintos. El modernismo de Antonio Machado es un modernismo filosófico. Es un modernismo más íntimo y más filosófico. Por eso el libro se llama Soledades, ¿no? Como que el poeta está solo y está meditando, ¿no? Un ejemplo está en la fotocopia número 6. El poema 34, que está a la izquierda de la fotocopia. Dice, me dijo un alba de la primavera. O sea que un alba, o sea, Usvich, le dijo al poeta. Me dijo un alba de la primavera. Yo florecí en tu corazón sombrío, a muchos años, caminante viejo, que no cortas las flores del camino. El alba, alba significa lo mismo que aurora, le dice al poeta, habla con el poeta, y le dice, yo florecí en tu corazón, o sea, una vez en tu corazón había una aurora. Y sigue diciendo, tu corazón de sombra, o sea, hoy tu corazón está lleno de sombra, tu corazón de sombra, ¿acaso guarda el viejo aroma de mis viejos lirios? ¿Perfuman aún mis rosas la alba frente del hada de tu sueño adamantino? O sea que le pregunta el alba al poeta si su corazón todavía tiene el aroma de las flores, o sea, si todavía tiene el perfume de las flores, ¿no? Y responde el poeta, respondí a la mañana. La mañana es como la aurora, o no, es como rano, ¿no? Respondí a la mañana, solo tienen cristal los sueños míos. Yo no conozco el hada de mis sueños. Hada significa vila. Ni sé si está mi corazón florido. Pero si aguardas la mañana pura que ha de romper el vaso cristalino, quizás el hada te dará sus rosas, mi corazón, tus lirios. O sea que la mañana pregunta al poeta cómo es su corazón, si todavía tiene flores. Significa si todavía está enamorado, si todavía tiene esperanza, si todavía es joven, no sé, algo así, ¿no? Y él dice, no lo sé, no lo sé. No sé lo que tiene mi corazón. Dice, solo tienen cristal. Esta idea solo tienen cristal es algo así como, quizá, ¿no? Se podría interpretar, solo tienen cristal porque es transparente y no sé lo que hay. No hay nada dentro, hay una especie de vacío, ¿no? Mis sueños, o sea, mis sueños, mi corazón, mi alma, ¿no? Y luego dice, yo no conozco el hada de mis sueños. Dice, no conozco, ¿no? Al hada, o sea, no sé lo que hay dentro de mi corazón. Ni sé si está mi corazón florido, no lo sabe. Como veis, es un pequeño diálogo y es un tema de como si el poeta estuviera diciendo, no sé muy bien qué es lo que hay en mi corazón, no sé cómo soy, no sé cuáles son mis sentimientos, etcétera. El mismo tema está en el poema 37 que tenéis al lado, justamente.
y es del mismo ciclo de Soledades, o sea, son los poemas más o menos modernistas. Si lo leéis, es poco largo, pero si lo leéis en casa, no quiero hacer el vídeo demasiado largo yo, entonces echadle un vistazo. El tema es el mismo. También el poeta dice, no sé exactamente lo que tengo en mi corazón. Mm, y fijaros el final del poema 37. Dice, para escuchar tu queja de tus labios, yo te busqué en tu sueño. Esto se lo está diciendo el hada de sus sueños, la noche, ¿no? La noche, hablando con el poeta, dice, yo te busqué en tu sueño, le dice la noche al poeta. Yo te busqué en tu sueño, y allí te vi vagando en un borroso laberinto de espejos. Es decir, la noche busca al poeta y encuentra al poeta que está en un laberinto de espejos y borroso. Borroso significa como smateni, ¿no? O, digamos, donde no se ve bien, ¿no? Como Tamavi o algo así, ¿no? Es decir, el poeta está en un laberinto de espejos. No sabe bien dónde está el poeta. Está buscando algo. El poeta busca algo y se busca a sí mismo, pero no lo encuentra. Estas son ideas típicas del modernismo de Antonio Machado. Y, repito, son ideas que no son tan fáciles de encontrar en el modernismo hispanoamericano. No digo que no haya algo parecido, pero desde luego no tan intensamente como lo hay en Antonio Machado. Los expertos del modernismo me dirán que no conozco el modernismo, pero no, yo lo mantengo, ¿no? O sea, hay algo de eso en Rubén Darío, pero mucho menos. Es como si este tema preocupara muchísimo más a Antonio Machado que a otros del modernismo. Estoy dispuesto a defenderlo, eso. Bien, ¿y por qué tiene Antonio Machado este pensamiento, ¿no? Este pensamiento de que no está seguro de quién es, no está seguro de lo que hay en su corazón, no está seguro de que se conozca. Lo mismo que, recordáis, Pío Baroja decía, el hombre no sabe nada, el hombre no sabe lo que es el mundo, ¿no? No sabe lo que es el cosmos. Estamos inseguros. Y aquí tenemos un poeta que dice, estoy inseguro también, ¿no? Es una generación insegura, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque es una generación insegura. Porque están leyendo a unos filósofos que en el siglo XIX o principios del XX están diciendo que la ciencia, que parece que conoce mucho, no conoce nada, y que el hombre no conoce, y que la verdad está oculta, no conocemos la verdad, o incluso, por ejemplo, Nietzsche dice, no hay verdad, la verdad no existe, es una tontería. El concepto verdad, el concepto pravda, el concepto verdad, es un concepto tonto, ¿no? Es como si dijéramos el dragón, ¿no? El dragón es un concepto, pero no, ¿alguien ha visto dragones? No, no hay dragones, ¿no? Entonces, para eso, para Nietzsche, la verdad también es algo que no está ahí, ¿no? Que no es nada, ¿no? Hay opiniones, cada uno tiene su opinión, pero la verdad no existe. Así que estos filósofos o novelistas de la generación del 98 están leyendo a esos escritores o filósofos que critican la verdad, ¿no? Y que dicen, no, la verdad no está clara, ¿no? Y por eso tienen este pensamiento y por eso tienen estos poemas. Uno de los escritores o filósofos que está leyendo Antonio Machado es Bergson. Estaba en el papel, ¿no? Que os he enseñado, ¿no? Henri, como Enrique, Bergson. Y este es un filósofo muy importante de principios del siglo XX. Y Antonio Machado, cuando fue a París a estudiar, fue a su clase. Ya lo había leído antes, ¿no? Conocía sus libros, pero incluso fue a clase de Bergson, porque lo comenta él, ¿no? Él tiene en algunos diarios que tiene, Antonio Machado, y apuntes, pues dice, yo fui a clase de Bergson y lo cuenta, ¿no? Y Bergson tiene este concepto de la durée, ¿no? Que es como duración. ¿Qué significa para Bergson la durée? Bergson dice, hay dos formas de comprender el tiempo. El tiempo de los relojes, ¿no? El reloj hace tic-tac, 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 tic, ¿no? ¿no? Y mide el tiempo. Dice, pero eso no es el tiempo. El tiempo de los relojes no es el tiempo verdadero. Porque es un tiempo como es una máquina, ¿no? Eso no es el tiempo, solamente es una máquina moviéndose, ¿entendéis? ¿Y qué es el tiempo real, no? El tiempo de verdad para Bergson, ¿qué es? Pues el tiempo vivido por nuestra conciencia, por nuestra mente o por nuestra alma. El tiempo, eh,
experimentado por el hombre, ese es el tiempo de verdad. Lo otro es una máquina, ¿entendéis? El reloj que está ahí, yo qué sé, Orloi, aquí en Praga, por ejemplo, no mide el tiempo, es solamente una máquina que se mueve, ya está, ¿no? Para Bergson, el tiempo solamente puede ser el tiempo que un hombre, es decir, que una persona, o sea, un человек, experimenta. Y ese tiempo experimentado, es decir, una especie de tiempo subjetivo, no objetivo, es a lo que Bergson llama la durée, ¿no? En francés. Es como duración. Ese tiempo experimentado no es un tiempo objetivo y uniforme. No es un tiempo que hace tic-tac, 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 siempre igual, ¿no? Sino que es un tiempo que, digamos, es más bien como una goma, ¿no? O sea, se puede estirar y se puede encoger. Se estira, se encoge. Por ejemplo, si tú te lo pasas muy bien, el tiempo pasa muy rápido. Pero si te aburres, el tiempo pasa muy despacio. Esto le ha pasado a cualquier persona. Por ejemplo, tú vas, yo qué sé, de vacaciones con unos amigos, ¿no? Y estás 3 semanas, te lo pasas muy bien y cuando terminan dices, jo, ha pasado en un soplo. Y sin embargo, si tú estás en una clase que es muy aburrida, por ejemplo, una clase mía, y la clase tiene hora y media y te aburres, pues parece que la clase tiene 5 horas. Y dices yo, "Oh". Es decir, el tiempo experimentado es un tiempo que va cambiando, ¿no? Y así es la conciencia, la vida interior del alma es una cosa, es una especie, dice Bergson, que es una especie de magma, es una cosa como que va fluyendo, ¿no? No se sabe cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Cuando uno tiene sensaciones, cuando uno, por ejemplo, está feliz y luego está enfadado y luego está aburrido y luego está indeciso y luego está ansioso, ¿entendéis? ¿O no? A lo largo del día tenemos diferentes impresiones en nuestra cabeza, ¿no? Y esas impresiones no se puede decir cuándo empiezan y cuándo terminan, ¿no? Porque la vivencia del tiempo, la vivencia interior del tiempo es como es una cosa flexible, ¿no? Repito, él dice que es como un magma, ¿no? Como una especie de cosa de plástico, ¿no? O de como una especie de barro, ¿no? Digamos, sin forma, ¿no? Entonces dice Bergson que esa vivencia interior del tiempo, no se puede conocer objetivamente. Como no se puede conocer objetivamente, no podemos estar seguros de quiénes somos. Y esto es lo que acabamos de ver en Antonio Machado. Si son unas ideas un poco complicadas, parad el vídeo y volved a oírlo. Si queréis leer un texto sobre esta cuestión, tengo un artículo, eh, tengo un artículo en internet que podéis encontrar. Se llama, mm, este, no sé si está online. Se llama El tiempo en la poética de Antonio Machado. El tiempo en la poética de Antonio Machado. Pero sobre todo parad el vídeo y volved a oírlo, que yo creo que lo he explicado con bastante claridad, ¿no? Espero. Pero en fin, son unas ideas filosóficas que son complicadas, ¿no? Repito, la durez sería la vivencia interior del tiempo y esa vivencia interior no se puede conocer objetivamente, según Bergson. Solamente se puede conocer con la intuición, no objetivamente. De ahí vipiva, de ahí se puede derivar esta sensación que tenía Antonio Machado de que no se conocía a sí mismo, ¿no? Que es lo que dicen los poemas. Y una cosa muy interesante, como Antonio Machado tiene la sensación de que no se conoce a sí mismo, pues entonces hace una cosa muy curiosa. Crea unos escritores ficticios, repito, crea unos escritores que no existen, como por ejemplo Juan de Mairena, que es lo que he enseñado en el papel, y escribe una obra que es como si fuera la obra de Juan de Mairena, ¿entendéis? O sea, se inventa un escritor. Se inventa un escritor, le pone nombre y le pone una biografía, dice lo que ese señor era, lo que hacía, cómo vivía, y dice, y esta es la obra de Juan de Mairena, pero en realidad lo está escribiendo él, lo está escribiendo Antonio Machado, pero es la obra de Juan de Mairena, ¿entendéis? Porque claro, como Antonio Machado no sabe quién es, pues entonces escribe como si fuera otro. Es curioso, ¿verdad? Y esos escritores que se inventan se llaman los apócrifos. Los apócrifos. Son escritores inventados y con una obra
como si hubieran escrito una obra, pero lo ha escrito Antonio Machado. Y esto lo tenemos también en la fotocopia. Después de la fotocopia de los poemas, tenéis una fotocopia eh, que es un fragmento de Juan de Mairena, el libro que se llama Juan de Mairena, que son los pensamientos de Juan de Mairena, pero son los pensamientos de Antonio Machado, ¿entendéis? O sea, lo escribe Antonio Machado, pero él dice que son los pensamientos de Juan de Mairena, que es como un escritor que no existe. Y este señor, fijaros lo que dice, lo podemos leer solo levemente, ¿no? Porque es muy complicado, pero para que veáis. En el capítulo 25, que está en la fotocopia, dice, dice Juan de Mairena, no sabemos en verdad cuál sea en nuestra lógica la significación del principio de identidad. O sea que está criticando el principio de identidad. El principio de identidad, el principio de identidad es el principio según el cual una cosa es igual a sí misma. Atención, ¿eh? Es filosofía. Repito, el principio de identidad es el principio, digamos, una especie de ley, ¿no? O concepto, si queréis, según el cual una cosa es igual a sí misma. Por ejemplo, Juan es igual a Juan. Juan es Juan. O sea, A es igual a A. A igual a. Es un principio básico para, digamos, de la razón, ¿no? Sin ese principio básico la razón no funciona. Bueno, pues él, Juan de Mairena, critica eso. Es increíble, ¿no? Porque parece que eso no se puede criticar. Bueno, pues él lo critica. No sabemos, en verdad, cuál sea, en nuestra lógica, la significación del principio de identidad, por cuanto no podemos probar que nada permanezca idéntico a sí mismo. Increíble. O sea, lo que está diciendo es, no hay principio de identidad. Juan no es igual a Juan. ¿Por qué? Porque no permanece idéntico. Idéntico significa tosami, steini. No permanece idéntico. Es decir, el Juan de hoy, ¿qué es Juan? Juan yo, ¿no? ¿Entendéis? ¿Qué es Juan? Bueno, pues Juan siempre es Juan. Bueno, pues no, dice Antonio Machado, no está claro. Porque el Juan de ayer no es el mismo que el Juan de hoy. Va cambiando. No es exactamente el mismo. Es decir, nada es lo mismo, sino que todo está cambiando constantemente. Todo es puro cambio. Un pensamiento que se parece mucho al del filósofo griego Heráclito, que decía que solo existía el movimiento. Por eso decía Heráclito, no te podrás bañar dos veces en el mismo río. Imaginaros, alguien se baña en Vltava, o alguien, por ejemplo, Boyac, alguien va en canoa, en el río Vltava, en Vishibrod. Pues Heráclito diría, no puedes ir en canoa dos veces por el mismo río, o sea, por el Vltava, ¿no? Y le podríamos decir a Heráclito, sí, hoy voy por el Vltava y mañana también voy por el Vltava, es el mismo río, ¿no? Bueno, pues Heráclito decía, no, no es el mismo río, el agua siempre es distinta, es otra agua. El agua de hoy no es el agua de ayer, por lo tanto no es lo mismo. Entonces, la realidad siempre está cambiando. Incluso la montaña, parece que no, ¿verdad? Pero la montaña se mueve poco a poco. Poco a poco se está moviendo. Nunca es igual. Así que el pensamiento de Antonio Machado se parece al pensamiento de Heráclito. No existe el principio de identidad. Y por eso Antonio Machado no es Antonio Machado, sino que es Juan de Mairena. ¿Entendéis? Dice, repito, la lectura, lo leo otra vez, ¿no? No sabemos en verdad cuál sea en nuestra lógica la significación del principio de identidad. Por cuanto, que significa porque no sabemos probar que nada permanezca idéntico a sí mismo, ni siquiera nuestro pensamiento, puesto que no hay manera de pensar una cosa como igual a sí misma sin pensarla dos veces, y por ende, o sea, por tanto, como dos cosas distintas, numéricamente al menos. Es decir, que si uno tiene un pensamiento, la idea, por ejemplo, la idea Praga, y luego piensas otra vez la idea Praga, parece la misma cosa, pero la has pensado dos veces, y como lo has pensado dos veces, son dos realidades distintas en el pensamiento. Y un poco más abajo, fijaros, muy interesante, lo que dice en la misma página. Dice, porque nuestro pensar pretende ser pensar de lo infinito. Cuidado, ¿eh? O sea, el pensamiento de Antonio Machado y la poesía también, en cierto modo,
Dice, es un pensamiento de lo infinito. O sea, es como un pensamiento de la totalidad del mundo. Y claro, no consigue pensarlo. La influencia aquí de Antonio Machado evidentemente es Kant, pero sería tan difícil explicar esto que haría falta un vídeo de 3 años. Bien, para que veáis un poco el pensamiento de Antonio Machado, ¿no? Esto es difícil, pero ahí está, ¿no? Ahí lo tenéis para que penséis un poco sobre ello. Y para terminar, quiero leer solamente muy rápidamente, eh, porque no lo he hecho todavía, en la fotocopia de los poemas, vamos hacia atrás, y aquí, ¿verdad? Hay, perdón, no se ve bien, ¿no? Pero eso es, fotocopia 6. Y hay un fragmento pequeño, ¿lo veis? Eso es lo que quiero leer ahora. Y este fragmento pequeño pertenece al libro Campos de Castilla, que es del año 12. Y digamos, esta sería la segunda etapa de Antonio Machado, ¿no? La primera etapa es modernista y tiene estos pensamientos filosóficos que hemos visto, y estos pensamientos los tiene Machado toda su vida, claro. Pero en el año 12, publica Antonio Machado Campos de Castilla. Y este es un libro curioso porque es un libro que ya no es modernista. Atención, es un libro distinto. Es un libro más realista. Es un libro de poesía, pero en esta poesía se habla de la tierra de Castilla, por eso se llama Campos de Castilla, Soria está en Castilla, ¿no? Repito, se habla de Castilla, pero ¿de qué Castilla? ¿De una Castilla como idealizada o algo así? No, de la Castilla real. El modernismo tenía una tendencia a idealizar, pero este libro de Antonio Machado no es un libro idealizante, no es un libro que idealiza la realidad, sino que cuenta lo que es. O sea, habla del paisaje y de las cosas tal y como son. Por ejemplo, este es un fragmento de un poema largo que se llama Campos de Soria. Y dice, las tierras labrantías, como retazos de estameñas pardas. O sea, las tierras labrantías son las tierras que se labran, o sea, las tierras cultivadas, ¿entendéis? Ya está. Esto no es modernista, ¿entendéis? Porque lo- digamos, es realista, ¿no? El modernismo habla de princesas, de cisnes, de mundos exóticos, ¿entendéis? Y esta poesía habla de la realidad, ¿no? Que estaba viendo Antonio Machado cuando iba de paseo. Las tierras labrantías, como retazos, o sea, trozos, de estameñas, que es un tipo de tela. O sea, la tierra que se cultiva son como trozos de tela en el paisaje. El huertecillo, o sea, Saharadka, mala Saharadka. El abejar, o sea, Pcheli, o sea, o Ul, ¿no? Un sitio donde hay colmenas, abejas. El huertecillo, el abejar. Los trozos de verde oscuro en que el merino pasta. El merino es un tipo de oveja, es una oveja. Entre plomizos peñascales siembran el sueño alegre de infantil Arcadia. Es decir, todo es tan bonito que parece una Arcadia. Pero esto no es modernismo, no es modernismo porque dice que parezca una Arcadia, porque está hablando de cosas que son reales y que son, digamos que son humildes, ¿entendéis? No son princesas y cisnes como había en la poesía de Rubén Darío, sino que son solamente Zahradka, ñaca, no todo normal, y no todo es de Vesnitze, ¿no? Zahradka. Así que el huertecillo, huertecillo, ¿no? El pequeño huerto. Y luego fijaros cómo sigue. En los chopos lejanos del camino, o sea, los chopos es un tipo de árbol, ¿no? ¿Cómo es chopo, no? ¿Topol? Creo que es topol. Eh, pero me equivoco, no sé si topo es álamo. Eh, ¿Vale? Es un tipo de árbol, chopo, ¿no? Entonces, en los chopos lejanos del camino, habla de los árboles del camino. Esto es normal, ¿no? Parecen humear las yertas ramas. O sea que las ramas parece como que echan un humo, ¿no? Porque es el vapor, ¿no? Que a veces hay en los bosques. Como un glauco vapor, dice, las nuevas hojas. Pero no es un vapor, son las hojas que parecen como si fuera un vapor, ¿no? Y en las quiebras de valles y barrancas blanquean los zarzales florecidos. O sea, en los barrancos como un poco como propast, en los barrancos, pues hay zarzales, o sea, unas flores que son blancas, por eso blanquean. Y brotan las violetas perfumadas. Ya está. Eso es todo. Es decir, es una relación completamente realista. Esta poesía de Antonio Machado a veces se dice que es una poesía objetiva. Eso sería la segunda etapa de Antonio Machado. Pero cuidado,
Este objetivismo de Campos de Castilla, este deseo de hablar de las cosas de una manera sencilla, nunca abandona la pregunta acerca de qué es la realidad y qué soy yo. Siempre se mantiene, siempre de alguna manera está ahí la pregunta. Y esta es una pregunta que ocupa a Antonio Machado durante toda su vida, hasta el final de su vida. Está siempre reflexionando en poesía y en filosofía acerca de estas preguntas. Y esto lo convierte en un típico escritor de la generación del 98, que como hemos visto, hoy hemos visto Pío Baroja, se hacen también esas preguntas acerca de la realidad de la existencia y de la capacidad de conocer que tiene el hombre, o más bien la incapacidad de conocer. Espero que con esto os haya resultado interesante y que os sirva para que os provoque para que estudiéis más sobre estos escritores y para que los leáis, que son fascinantes, a veces son más difíciles, pero son fascinantes. Así que muchas gracias y pronto os enviaré el último vídeo para que tengáis todo el material. Hasta luego.